Geomorfología, hidrología, ecología del paisaje forman parte de algo a lo que yo me dedico, que es la geografía, los estudios de geografía física. La geomorfología, en el sentido estricto de la palabra, geo significa tierra, morfo significa forma, y logía es un tratado, un estudio. Entonces la geomorfología, de manera muy simple, es el estudio de las formas del relieve, y eso implica comprender cómo se originan, cuándo se originan, qué les está pasando. ¿Y qué entendemos por formas de relieve? Pues son todas las irregularidades de la superficie de la Tierra. Montañas, valles, planicies, volcanes, playas, si están en la playa, las playas, los tómbolos, las bahías, ¿no? Esas son irregularidades de la superficie de la Tierra, que se generan por fuerzas que están en el interior de la Tierra, que le llamamos endógenas, y que se modelan por fuerzas que están en la superficie de la Tierra, que les llamamos exógenas. Las primeras tienen que ver con el tectonismo, el vulcanismo, y las segundas tienen que ver con el intemperismo. Cuando uno deja un objeto en la superficie de la Tierra, pues se puede oxidar. Esa es una forma de intemperismo. Hay rocas que se pueden disolver fácilmente, es otra forma de intemperismo. Pero cuando los materiales están expuestos a la intemperie, se facilita que después se desprendan y se muevan, se transporten y se depositen en otro lado. Eso se llama erosión, transporte y sedimentación, que es un ciclo, bueno, una serie de conceptos importantísimos en geomorfología. Y eso hace que nos vinculemos mucho con la hidrología, porque uno de los principales agentes de desprendimiento, transporte y depósito es el agua. Y en las partes altas de las cuencas puede haber erosión fluvial, resultado del desprendimiento del agua, de la tierra que está por el agua, y eso se mueve de la cuenca alta hacia la cuenca media, hacia la cuenca baja. Entonces, la hidrología en ese sentido es el estudio del agua, de su distribución espacial, de su cantidad, de su calidad, de dónde está, qué debemos hacer para poder acceder a ella, la disponibilidad de agua. Esa es la hidrología. Otra vez en etimologías, hidros, agua, y logía, tratado, estudio del agua, hidrología, de manera muy simple, pero sí funciona, así es. O sea, lo simple puede ser suficientemente claro. Y cuando nosotros lo vinculamos también a todos los objetos vivos que están en un espacio geográfico, por ejemplo una cuenca, pues tendremos que hablar de la ecología del paisaje, ¿no? Y en ese sentido es entender cómo influencia la presencia o no presencia de árboles, la presencia o no presencia de animales en la dinámica hidrológica, en la dinámica geomorfológica. Por ejemplo, hay organismos que comen piedra y la defecan, y eso hace que las partículas sol grandes, masivas, se hagan pequeñitas y sean desprendibles, sean transportables. O, por ejemplo, los organismos que viven bajo la superficie de la Tierra, como los topos, hacen túneles. A veces esos túneles se pueden colapsar porque están muy cerca de la superficie y el techo ya no soporta, ya no puede permanecer cubriendo el túnel. Los árboles, por ejemplo, tienen la función de penetrar con sus raíces y abrir la roca, pero también tienen ácidos, tienen fluidos que
provocan alteración de la roca y el suelo, ¿no? Entonces, en términos relativamente sencillos, la ecología del paisaje tiene que ver con esto, parte biológica que interactúa con las formas de relieve, con los procesos hidrológicos. La ecología del paisaje trata de estudiar unidades relativamente homogéneas en términos de abajo para arriba, rocas, el sustrato, el relieve, las irregularidades de la superficie terrestre, los suelos, que no son solamente materia mineral, sino también materia orgánica, y hay organismos vivos viviendo en él, el agua, que está entre los suelos y sobre la superficie, en la superficie de la Tierra, y el clima, las condiciones climáticas, si llueve mucho, si llueve poco, porque eso nos ayuda a entender mejor un territorio desde el punto de vista físico.